y que nos haya traído a su presencia. Y si en esta noche su corazón se abre a la palabra del Señor, su entrada a este lugar no va a ser en vano, porque todos necesitamos la palabra. Y vinimos al lugar justamente indicado, donde Él puede hablar a nuestras vidas. Y su palabra tiene poder, su palabra tiene virtud, su palabra es potencia. Allí podemos tomar como base lo que escribieron los hermanos. Mira que te mando que te esfuerces. ¿Quién está hablando? El Dios omnipotente. El Dios omnipotente tiene voz de mando, voz de autoridad, voz de poder. Él dijo, sea la luz, y fue hecho la luz. Él dijo, levántate, y lo levantó. Su voz tiene poder, su voz tiene autoridad. Su poder se manifiesta a través de su palabra. Le dijo a Josué que necesitaba, por las luchas que tenía, por los conflictos que tenía, necesitaba estar fortalecido. Y Dios le dijo, te mando y te ordeno. Gloria, alabanza. Si un hombre le manda a otro, no tiene fuerza. ¿Entiende, hermanos? Pero si es Dios, el Dios Todopoderoso el que manda, ese sí tiene poder. Cuando Él está hablando, allí está su poder, en su palabra. Mira que te mando que te esfuerces. Mira que te mando que estés fortalecido. Y Él te está dando esa fortaleza. Y esa es la fortaleza verdadera. El Dios omnipotente impartiendo fortaleza a sus hijos. Gloria, aleluya, alabanza, hermanos. Si Josué necesitaba, también nosotros en este tiempo. Gloria, alabanza, gloria a su nombre. Entonces, quiero que usted entienda en esta noche, ese versículo debe ser de los más conocidos y citados. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Y lo repiten una y mil veces. Pero, ¿cuál es la verdadera fortaleza de Dios? ¿Dónde obtenemos la verdadera fortaleza del Dios omnipotente? ¿Cómo se despliega esa potencia, esa fortaleza en este tiempo? ¿Entiende, hermano? Gloria, alabanza. Hay una manera donde Dios, el Dios omnipotente, imparte y reviste de ese poder a sus hijos. ¿Y dónde es posible eso? En una religión imposible. En la ley imposible. Ahí solamente habrá debilidad y cada vez más debilidad y más derrota. El mensaje de hombre imposible esta fortaleza. Pero sí es posible en un lugar. Le dijo muchos siglos más tarde Pablo a Timoteo, un joven que también necesitaba estar fortalecido. Le dice 2 de Timoteo 2:1, Timoteo, hijo mío, le dice, por lo tanto, Timoteo, verdadero hijo de la gracia, te dice, te mando que te esfuerces. Le dice, esfuérzate en la gracia. Esfuérzate, ¿dónde? En la gracia. La verdadera fortaleza de Dios está en la gracia. Gloria a su nombre. No está en cualquier lado. Está en la gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la bondad de Dios que se desborda hacia nuestras vidas. Esa bondad inmerecida. Pero también la gracia es la palabra de gracia. La doctrina de la gracia que enfatiza el amor de Dios por nosotros. Entonces, la fuente del poder de Dios en este tiempo está ¿dónde? En la gracia. Por eso le dice, esfuérzate. ¿Dónde? En la gracia. Saca tus fuerzas de la gracia de Dios. La fortaleza inmerecida que Dios imparte a sus hijos. La gracia no es débil. La gracia no es frágil. ¿Entiende, hermanos? La fuente del poder de Dios en este tiempo se llama la gracia de Dios. Y nosotros todos tenemos en este tiempo esa oportunidad
de obtener, de recibir esa verdadera fortaleza de Dios. Cuando Pablo le dice a Timoteo, esfuérzate en la gracia, no está queriendo decir que se esfuerce en su propia fuerza. Está queriendo decir, gloria, alabanza, que tome a la gracia, que permita que la gracia de Dios le fortalezca. ¿Entiende, hermanos? Gloria, alabanza. Esa palabra, esfuérzate, en la palabra griega de la Biblia, que se escribe en la Biblia en el griego, es endunamo. ¿Qué quiere decir eso? Justamente quiere decir que Él te va a dar una potencia, una fortaleza, pero interior, dentro tuyo. Cuando Dios quiere hablar de potencia, cuando le dijo a Timoteo, no nos ha dado ni un espíritu de temor, sino de fortaleza o de poder. La palabra allí, poder, es dinamis. Y aquí esta palabra esfuérzate es justamente una palabra similar. Pero quiere decir una fortaleza, un poder, una potencia dentro nuestro. Que Él nos fortalece interiormente. ¿Entiende, hermanos? Una fortaleza necesaria. Nos fortalece interiormente. Gloria a su nombre. Entonces allí vemos nosotros que Él nos capacita de esta manera. Esa palabra, esfuérzate, también es una palabra que no es conocida, pero estaba mirando en la Biblia, es empoderar. Quiere decir eso, impartir un poder, repartir, impartir una facultad, un derecho, una potestad. Y dice la palabra que Cristo nos imparte esa fortaleza. Cristo nos reparte, Cristo nos reviste de esa potestad. El pueblo de la gracia sí puede ser empoderado por el Señor. Él le transmite su poder, Él le transmite su autoridad, Él le transmite su fortaleza. ¿A quién? Al pueblo de la gracia. Porque ¿dónde está la fortaleza? La potencia en la gracia. Si no, le iba a decir Pablo a Timoteo, Timoteo, esforzate en la ley, esforzate en el Evangelio del Reino, esforzate en una iglesia. No, esfuérzate en la gracia. Allí, gloria y alabanza. ¿Por qué decía esto Pablo? Porque él había comprobado, él había experimentado esa fortaleza. Siempre Pablo utiliza esta palabra, en dínamo, que habla de llenarle de poder interior a uno. Dios nos llena de su poder para que estemos fortalecidos interiormente. Gloria y alabanza, hermanos. Pablo le habló a Timoteo porque él lo había experimentado. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12 dice, en el cual asimismo fui fortalecido, dice. Él me fortaleció y me tuvo por fiel y me puso en el ministerio. Amén. Él me fortaleció, dice, hermanos. Amén. Siendo como yo era, dice Pablo, un desastre, contrario a Dios. Pero Dios me fortaleció, me dio esa potencia, esa fortaleza, para que ahora pueda servirle a Él. Antes estaba en contra de Él mi propia fuerza, dice Pablo, pero ahora Él me impartió ese poder. Él me delegó esa fortaleza. Él me revistió, gloria y alabanza, de esa potestad. Amén. Él me fortaleció y Él me tuvo por fiel. Amén. Me tuvo confianza, quiere decir el Señor. Qué bueno es cuando el Señor nos puede tener confianza a nosotros. Siempre hablamos nosotros tener nuestra fe en el Señor, nosotros confiar en Él, pero cuán bueno es que Él pueda confiar en nosotros. Me tuvo por fiel, dice, por uno de fe, me tuvo confianza y me puso. ¿Y me puso dónde? En el ministerio, que habla del Evangelio de gracia y de gloria. Y a nosotros, porque vio la fe en nuestro corazón, ¿dónde nos puso? Dentro del ministerio. Dentro del ministerio de gracia y gloria.
Entiende, hermano, que estamos allí donde Dios puede operar, donde Dios puede obrar, donde Dios puede derramar ampliamente su poder. Él me tuvo por fiel, vio fe en mi corazón y me puso. Nadie está de casualidad en esta noche. Nadie está de casualidad en la gracia. Allí está el que el Señor le pone, porque allí es el lugar de la bendición, o donde Dios puede obrar poderosamente en uno. Entonces esa palabra, recuerde siempre, esfuérzate, quiere decir justamente tomar la fuerza de la gracia. La gracia te va a fortalecer. Para cualquier problema o dificultad, la gracia te va a fortalecer. Él dijo, el Señor me fortaleció, dijo Pablo. ¿Entiende, hermanos? Esa palabra fortaleza también está allá en Hebreos 11, versículo 34. Esa palabra que estamos hablando de ser fortalecido. Hebreos 11, 34. Allí dice la vida de fe de los creyentes. Y dice, por fe conquistaron reinos, por fe evitaron filo de espada, por fe apagaron fuegos impetuosos. Y luego dice, y por fe sacaron fuerzas de debilidad. Sacaron fuerzas de debilidad y se hicieron fuertes en batalla. Pero la palabra fortaleza es allí donde dice, sacaron fuerzas de debilidad. Entiende, hermano, que allí donde está debilitada su vida, allí donde está uno siendo debilitado, sacaron fuerzas de esa debilidad. Porque Dios le dio esa fortaleza a ese que estaba débil. ¿A quién le va a dar sino al que está débil? Al que siente su debilidad, al que reconoce su debilidad, su incapacidad, su insuficiencia, su inutilidad. ¿Entiende, hermanos? Allí, gloria, alabanza, la gracia tiene lugar. Esa palabra fortalecido donde dice sacaron fuerzas de debilidad. La otra versión antigua dice convalecieron. Donde dice sacaron fuerza, convalecieron de enfermedades. Convalecer, ¿sabe lo que es, hermano, convalecer? Es recuperar las fuerzas perdidas por una enfermedad. ¿Entiende, hermanos? Donde dice sacaron fuerza, quiere decir que Dios lo está convaleciendo. Cuando uno está enfermo y se recupera, dice, está convaleciendo. Quiere decir, gloria a alabanza, está recobrando las fuerzas perdidas a causa de una enfermedad o de una postración. Está recuperando su fuerza. Dios le hace recuperar la fortaleza perdida. Ese que estaba postrado como Job se levanta con poder y puede orar por sus amigos. Sacaron fuerzas de debilidad porque Dios estuvo obrando. Todos hemos leído la historia de Ezequías el rey en segunda de Reyes 20. Allí habla de Ezequías. Dios le dijo a través del profeta Isaías, le dijo Isaías a Ezequías el rey, prepara tu casa porque estás por morir. Prepárate porque Dios dice. Y Ezequías se volvió triste y empezó a lamentar y a llorar porque creía en Dios. Entonces empezó a orar y se arrepintió y se humilló delante de Dios. Y antes de que Isaías cruzase el patio, dice, la voz de Dios vino otra vez allí y le dijo, volvé y decide a Ezequías que yo le voy a dar fuerzas, va a salir de su enfermedad. Y Ezequías vivió 15 años más. Dios le restauró su salud y su fuerza, su fortaleza. ¿Entiende, hermanos? Dios obra con poder donde hay debilidad, donde uno reconoce su necesidad. Dios no puede hacer convalecer a alguien si está sano y fuerte. Convalecer es recobrar las fuerzas perdidas a causa de un achaque o de un mal. Y Dios hace que usted recobre su fortaleza. ¿Quién? El pueblo de la gracia.
el creyente de la gracia, como le dice Pablo a Timoteo, mas tú, verdadero hijo de la gracia, mas tú, verdadero hijo, esfuérzate, saca las fuerzas de la gracia. Allí yo despliego mi poder, allí está mi virtud, allí yo estoy obrando, allí yo estoy trabajando, allí estoy derramando salvación en la gracia, estoy derramando liberación en la gracia, estoy dando crecimiento en la gracia, edificación en la gracia, victoria completa en la gracia. ¿Entiende? Cuando Pablo dice, el Señor me fortaleció, quiere decir me revistió de una potestad para un ministerio de bendición. ¿Entiende, hermanos? Entonces no es un lugar, no es una persona, es donde está la gracia. Esa es la fuente de poder y fortaleza. Gloria a su nombre. ¿Qué son sus problemas, sus necesidades? ¿Qué son sus dificultades en comparación de este poder de Dios que es la gracia? ¿Entiende, hermanos? Dios sigue obrando y obrará siempre en este tiempo en la gracia. Gloria a su nombre. Él está haciendo recobrar sus fuerzas. Él está restaurando su fortaleza. Él está obrando en su vida. El apóstol Pablo sigue usando esta palabra fortalecer. Él dice allá en Filipenses 4:13 esta palabra: todo lo puedo. Filipenses 4:13. A todo le puedo hacer frente. ¿Entiende cómo habla el Hijo de Dios fortalecido? A todo le puedo hacer frente en Cristo. Entiende que Pablo está usando esa palabra, todo lo puedo en Cristo, porque Él me fortalece. Él me fortalece. Él me reviste de ese poder, de esa fortaleza interior, y a todo le puedo hacer frente. Ese es el verdadero poder de Dios. Y lo obra en la gracia, a nuestra alabanza. Nosotros vemos que hoy Dios obra de esta manera. Pablo estaba en una prisión cuando escribió todo lo puedo. Estaba pasando necesidades, estaba pasando luchas, estaba realmente en una condición muy mala. Y sin embargo, él pudo decir todo lo puedo. ¿Se imagina usted hablando así? Este problema, aquella dificultad, aquello otro, todo lo puedo en Cristo. Cristo me imparte su fuerza, Cristo me imparte su fortaleza, Cristo me imparte su vida. Es como el ejemplo de la vid. Los pámpanos, las ramas de la vid se alimentan de la raíz de la vid. Esa vida que hay en la raíz, en la savia justamente está y se despliega por todos lados en la rama. La rama recibe esa vitalidad, esa vida, esa savia que está en la vida. Nosotros estamos unidos a Cristo y estamos en la gracia. Estamos unidos a Cristo y Él nos reviste de su vida, de su fortaleza, de su gozo, de su poder, de su amor, de su espíritu, de su mente. Todos recibimos de Cristo. ¿Entiende, hermanos? Qué lugar de bendición, qué lugar de privilegio. Algunos se sienten contentos por ser de una iglesia gigante o tantas cosas, pero qué privilegio es estar unido a Cristo. Qué privilegio estar unido a Cristo por la fe, hermanos. ¿Quién más grande que Cristo? Estamos en el lugar donde Dios puede obrar. Y en esta noche cada uno puede decir como Pablo por la fe, todo lo puedo en Cristo. Y cuando empieza así a decir, ese problema, hermano, gloria alabanza, va a desaparecer. Y si no desaparece, Dios le dará fortaleza. Le podrá hacer frente a los problemas pequeños y grandes también, porque Cristo le da su fortaleza. Cristo le da su fuerza, esa que estuvo en Él, operando en su vida. Le da a través de la gracia. ¿Entiende por qué debe leer la palabra? ¿Entiende por qué debe escuchar la palabra de gracia? No hay otra manera.
Dios no obra mágicamente. Dios no obra a través de cualquier mensaje. Dios siempre va a desplegar todo a través de su palabra de gracia. Gloria, aleluya, alabanza. Esa es la vida verdadera de los creyentes. Él nos dará fortaleza para tener victorias, y si no nos da una salida, nos dará una fortaleza para sobrellevar esa lucha o esa carga. Pero Dios nos fortalece. Dios nos fortalece hasta lo sumo en la gracia. Mire qué diferente es la vida religiosa. Ellos, por ejemplo, presentan la vida espiritual o a Cristo como un producto, como una marca. Ellos hacen propaganda porque comercian y presentan como que tener a Cristo va a ser exitoso. Todo te va a ir bien, tu esposa, tu familia, tu trabajo, tus hijos, todo te irá bien, será exitoso en todo. Es como que le hacen un producto, una marca, donde uno puede probar a ver si es cierto. Pero Cristo no es así. La vida verdadera no es así, hermanos. Ellos son tan religiosos que hasta ponen el eslogan como hacen las publicidades. Cristo, una manera, una forma de vivir, ponen ellos. Y eso no es así. Cristo no es una forma de vivir. Cristo es la única vida que hay. Y aparte de Cristo no hay vida. Todo es muerte espiritual, solamente en Cristo hay vida. Pero mire cómo es. Ellos presentan a un Cristo de esa manera, como una marca que va a solucionarse todos sus problemas. Pero Cristo obra de diferentes maneras, su poder se despliega de diferentes maneras. ¿Entiende, hermanos? Pablo no fue libre de su aguijón, pero la gracia le fortaleció allí en su necesidad. Dios no dice que va a hacer desaparecer la tempestad que está atravesando para que tenga paz, sino que le dice que en medio de su tempestad usted tendrá paz. En medio de su lucha usted tendrá paz. En medio de su debilidad usted tendrá fortaleza. Que si usted no está debilitado, Dios no le puede fortalecer. ¿Entiende, hermanos? Solamente el Señor le dice: mi gracia es suficiente para ti. Aquel que se encuentra debilitado. Sacaron fuerzas de debilidad. Eso que nos tiene debilitado, necesitado. Ese es el medio justamente que Dios utilizará para manifestar su poder en nuestras vidas. ¿Entiende, hermanos? Eso que tanto nos aflige porque nos debilita, porque nos tiene necesitados, justamente en esa debilidad Dios manifestará su poder. Amén. Si Pablo no quedaba débil como estuvo débil, no podía experimentar la potencia de la gracia en su vida. Solamente el que estuvo necesitado puede convalecer, puede recobrar las fuerzas perdidas. Entonces, nosotros que tenemos tantos años en el Señor, por experiencia, le damos gracias por la experiencia de cada día. Le damos gracias porque si no hubiese habido problema, nosotros no íbamos a ser salvos, no íbamos a buscar a Dios, no íbamos a necesitar a Dios. Y si no estuviésemos necesitados verdaderamente, no vendríamos tampoco a su presencia. Entonces le damos gracias al Señor por nuestras debilidades, por nuestras necesidades, por nuestras luchas, por nuestros conflictos. ¿Por qué? Porque allí Dios demostrará su potencia, Dios glorificará su nombre. El pueblo de la gracia puede fortalecerse como Cristo, como Timoteo, como Pablo. A todo le puedo hacer frente en Cristo, contando con Cristo, como era Josué. No era él el que iba a enfrentar, era Cristo que estaba junto a él. Nosotros también tenemos esa bendición, hermanos, en esta hora. Verdadera fortaleza de Dios, verdadera, es en la gracia. Filipenses, a los corredores, capítulo 4, que se llama
Cristo la fortaleza del corredor. Cristo la fortaleza del corredor. ¿Entiende, hermanos? Este Cristo en la gracia despliega toda su fortaleza para nosotros. Todo lo puedo, dice el versículo 13. ¿Y sabe cómo dice el versículo 11 de Filipenses 4? Él dice, he aprendido a estar contento. He aprendido quiere decir, por experiencia quiere decir. He aprendido a estar contento. Versículo 12 dice, he sido enseñado a estar verdaderamente satisfecho y contento. Pablo en la gracia podía experimentar, y nosotros también. Él dice así, he sido enseñado. Esa palabra enseñado quiere decir ser iniciado en los misterios, iniciado en los secretos. Y realmente ser gozoso y fortalecido es un secreto en este tiempo. ¿Entienden, hermanos? Y hay creyentes como Pablo, como Timoteo, que han sido iniciados en ese misterio, en ese secreto de estar fortalecidos continua y permanentemente. Ellos han sido introducidos allí en ese misterio, en ese secreto de estar contento y satisfecho cualquiera sea la situación. Esa es la vida verdadera. Pablo dice, he aprendido a tener abundancia y he aprendido a tener escasez. En todo y por todo fui enseñado. Él no dijo, soy un exitoso. Simplemente él dijo, he aprendido, he sido enseñado. Y nosotros estamos siendo introducidos en ese misterio, en ese secreto de ser fortalecido verdaderamente. Gloria, alabanza y estar contentos, satisfechos. He aprendido a estar contento. He aprendido a estar satisfecho. Sabe que solamente y únicamente un creyente de la gracia puede estar así. Porque él ha sido enseñado por la gracia de Dios. Aparte de la gracia, no hay contentamiento para nadie, no hay satisfacción para nadie. Ni en el mundo social ni en el mundo religioso, solamente en la gracia hay verdadero contentamiento, verdadera satisfacción, porque hemos sido enseñados. Gloria, alabanza. Sabe que el creyente por naturaleza, aún el creyente, nunca va a estar contento o satisfecho. Sabe que Juan 14:8, vamos a ir terminando, Juan 14:8 habla de Felipe. Felipe era hermano de Juan también, Andrés. Y allí el Señor estaba con Felipe hablándole a él y a los discípulos. Y Felipe había visto la obra de Cristo y había oído las palabras de Cristo y había visto a Cristo delante de él obrando y manifestándose. Y usted piensa, él estaba contento, estaba satisfecho de que Cristo estaba al lado suyo y que lo compartía todos los días. Había visto los milagros, el poder, las bendiciones, la palabra de Cristo. ¿Sabe que él no estaba satisfecho aún? Él dijo, sí, Señor, le dice Felipe al Señor, mostranos algo, mostranos al Padre y ya estamos satisfechos. Mostranos al Padre y estamos satisfechos, vamos a estar contentos. Y el Señor con tristeza le dice, pero Felipe, con tristeza, porque Cristo ya le había mostrado todo. Con tristeza y con pena le dice el Señor allí, pero Felipe dice, ¿no soy suficiente yo? ¿No soy suficiente para tu vida? ¿No es suficiente mi palabra para tu vida? Mis obras, lo que viste y comprobaste y fuiste testigo, no es suficiente. Señor, mostrarnos algo, queremos ver algo. Y ya quedamos contentos y nos basta. ¿Entiende, hermanos? Y estaba delante de Jesús, pero no estaba conforme.
no estaba satisfecho, buscaba algo para que le llene aún más. Pero Pablo dijo, yo he sido enseñado y he aprendido a estar contento y satisfecho. ¿Dónde? En la gracia de Dios. Porque aquí se manifiesta la gracia de Dios, la plenitud de Dios, el Espíritu Santo y la plenitud de Cristo, hasta llenar nuestras vidas, hasta rebalsar gloria y alabanza, hasta desbordar alegría y alabanza. Gloria a su nombre, hermanos. Gloria a su nombre. En la gracia hay verdadero contentamiento, verdadero gozo, verdadera satisfacción. ¿Sabe que esa palabra contentamiento, para que vea que Pablo siempre usaba, es una palabra, quiere decir, eutarquía? ¿Qué se está hablando? ¿Sabe de qué, hermanos? De que es como cuando un país se autoabastece, que todo está allí dentro de ello, que no necesita ninguna ayuda exterior o de afuera. Está satisfecho con lo que tiene, no necesita que de afuera venga algo, porque dentro suyo está todo lo que necesita. Así también este contentamiento no proviene de lo exterior, la circunstancia. Este contentamiento es algo interior. No interesa las circunstancias exteriores. Siempre piense cómo es el contentamiento verdadero. La palabra es eutárica, que quiere decir autoabastecimiento. No necesita, por ejemplo, un país que de otro lado venga ayuda, porque es autosuficiente. Y este contentamiento, esta satisfacción, justamente es así, es interior. Pablo dice, yo he aprendido a estar contento interiormente, satisfecho. ¿Entiende, hermanos? Dios nos ofrece en la gracia y gloria su plena bendición, hermanos, su plena fortaleza, su pleno gozo, hermanos. Gloria, alabanza. Por tanto, en esta noche Él le dice, mira que te mando que te esfuerces. En la gracia, esfuérzate. Yo estaré contigo allí en la gracia, y a través de la gracia te voy a fortalecer. Vamos a orar, hermano, en esta noche. Vamos a estar glorificando su nombre. Vamos a cantar primeramente una alabanza.